Que se nos quedó, sobre todo a Rafael Grullón, debido a que mucha prensa dominicana ha terminado siendo parte del cuerpo diplomático y de la misma de los mismos gabinetes en los últimos años. Después de Balaguer, el PRD y el PLD han tomado la práctica de llevarse nuestros mejores periodistas. Y eso ha traído como consecuencia que cuando uno hace algún comentario en interés de resolver algo, de por lo menos expresar el deseo de que se haga lo mejor, los PLDistas te ponen un valladar y no te escuchan porque piensan que tú estás buscando cosas. Y ellos con sus cargos son como una gata paría. ¿Qué es lo que te está buscando? Entonces, nosotros lo que queremos decirles es que queremos que ustedes sigan en el poder, pero que corrijan los errores, hacer lo que nunca se ha hecho, corregir lo que está mal y continuar lo que está bien, pero corregir lo que está mal de los otros, pero que no se dejen obligar por Odebrecht a que corrijan lo que está mal, porque pueden terminar todos mal. Y ellos no lo entienden. Bueno. Pero cuando tú quieres hablar con ellos te dan la espalda y no quieren tratar ni el tema. Pero no importa. El que más sabe es el que más duromea, es el que está en el poder. Señores, tenemos a José Eusebio Enríquez y Encarnación, intelectual dominicano, ocoeño y curioso que ha estudiado el tema de nuestra cordillera central con motivo del tema de Valle Nuevo. República Dominicana tiene alrededor de 48,000 kilómetros cuadrados. Comparte la isla con Haití y tiene un sistema montañoso muy envidiable en el Caribe. Muy pocas islas en el Caribe cuentan con los recursos hídricos y montañosos que tiene República Dominicana. Una gran cordillera central que atraviesa totalmente nuestra media isla. Tiene una cordillera septentrional entre la central y la costa norte que se prolonga en el este como la cordillera oriental, que es una prolongación de la cordillera septentrional, y un sistema montañoso en el sur del país compuesto por dos grandes macizos, la Sierra de Neiva y la Sierra de Bauruco. Recientemente hubo una gran lucha porque una minera no explotara una pequeña montaña que se decía que era la madre de las aguas, y se impidió que ahí se explotara, que Falcon Beach explotara el ferroníquel, porque se suponía que esa era la madre de las aguas. Una lucha patriótica que hasta los obispos se metieron. Posteriormente, un problema viejo del que vamos a hablar, que es la cordillera central y Valle Nuevo. Se dice que Valle Nuevo, el Alto de la Bandera, el Pico Duarte y la Pelona o Pico Duarte son las montañas más altas de la cordillera donde se supone que nacen los ríos. Hay mucha confusión sobre eso porque resulta que nacen los ríos en la montaña y vierten sus aguas sobre las dos laderas. Por ejemplo, hay un río que nace, dicen que nace cerca de Valle Nuevo. Una parte de ese río se convierte en el río, uno de los ríos más grandes que tiene el Cibao, que es el río Yuna, que desemboca en la bahía de Samaná, y el otro es el río, el Nizao, que desemboca entre Baní y Asua. También están los yaques del norte y yaques del sur, que vierten sus aguas sobre las dos zonas del país. No estamos claros
en el estatus legal, algunos dicen que ese parque no es tan amplio como se está diciendo, que las aguas nacen en otro lugar. Vamos a dejar que Eusebio Enríquez nos cuente cuáles son los estudios que él ha hecho. Lo primero es, ¿qué es Valle Nuevo? Antes de iniciar. Eso tengo un libro que tú acabas de escribir y que tenemos que promoverlo antes de que se nos olvide, ¿verdad? El libro se llama... ¿Cómo se llama? Crónica de la muerte de Valle Nuevo. Crónica de la muerte de Valle Nuevo, de José Enríquez. ¿Eso qué tiene? ¿Un estudio completo? Sí, un estudio. Quiero primero darle las gracias por tu invitación y luego a los amigos televidentes. Fíjese, doctor, ciertamente quiero empezar por el final, porque esas medidas geodésicas y topográficas se establecieron, con la intervención norteamericana en el 1916, los norteamericanos, el cuerpo de militares norteamericanos, nombró un grupo para establecer las medidas geodésicas y topográficas de Valle Nuevo. Esto precisamente con señuelos, cuando estaban estableciendo los señuelos y los bones para establecer las ubicaciones, para establecer esas medidas, la falta de visibilidad los hizo izar banderas en los árboles más altos, llegando hasta la Loma Alta, que es hoy lo que se llama Alto Bandera, y de ahí en adelante se le denominó a ese pico como pico de Alto de la Bandera. Alto de la Bandera, por esas banderas norteamericanas que ellos izaron. Entonces, desde ese momento se establecieron las primeras medidas topográficas. Es importante, el libro abarca desde la colonia las primeras... ¿Y el Alto de la Bandera está en Valle Nuevo? Claro, el Alto de la Bandera está en Valle Nuevo. Entonces, Valle Nuevo... ¿Y por qué ser una montaña se llama Valle? Porque la primera denominación la expresó Gonzalo Fernández de Oviedo, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y gobernador de la Hispaniola. En el 1939 ya había explorado Valle Nuevo en 1515 y en 1539 lo denominó Valle Nuevo. Lo describió como un valle lleno de bosques y de lagos en esa época. Por eso es que se le llama Valle Nuevo. Y Valle Nuevo geográficamente, dentro de Par de las Casas, San José de Ocoa, Constanza, San Juan, ¿dónde realmente está Valle Nuevo? Abarca por la cordillera central, desde San José de las Matas hasta Monseñor Noel y Azua de Compostela por el lado sur. Entonces el Pico Duarte está en el valle. En Valle Nuevo. Sí. ¿Y por qué donde las cadenas de montañosas son tan altas, Fernández de Oviedo le puso valle? Sí, porque, o sea, él exploró desde la parte norte hasta el centro del altiplano, que es lo que le llamamos el Valle Encantado, donde está el Parque Juan Bautista Pérez Rancière. Hizo una descripción, fue también un botánico, colectó unas 1.300 especies en el centro del valle, en los bosques de Valle Nuevo. También hizo una descripción de la jutía o utía, como parte de la fauna de Valle Nuevo, que es un roedor que existe en Valle Nuevo. El valle tiene un valor científico como reserva científica, por eso se declaró en 1983 reserva científica por su biodiversidad, una biodiversidad única en el Caribe. Además de que es el valle más alto del Caribe, con una elevación sobre el nivel del mar de 2.200 metros y con altitudes de 1.500 hasta 2.842 metros, que es lo que tiene el Pico de Alto de la Bandera. Y es cierto que en esa porción que tú señalas nacen todos los ríos dominicanos, importante. Sí, esa es la otra denominación, Madre de las Aguas, porque nacen ahí, por ejemplo, el río Tireíto, el río Nizao, el Blanco, el Cueva,
el Ocoa y el Banilejo, que son los que nutren las principales dos presas, Valdés y Las Varias y Higüey Aguacate, que son las que suplen, las que nutren del 70%. Los yaques nacen ahí. Y si yaque, el yaque, el río Ocoa y el Yuna nacen también. Y el Nizao, el Nizaíto, nacen en la madre de las aguas. Pero hay unos 902 cuencas hidrográficas, escurrentías, o sea, es el valle que nutre un poco más del 70% de la agua y el regadío de los cultivos del país. Es un parque nacional. Se denominó Parque Nacional, se declaró Parque Nacional en 1996. ¿90? 96. ¿Qué área en kilómetros está declarado Parque Nacional? El Valle Nuevo está declarado, el Valle Nuevo tiene una superficie de 910 kilómetros cuadrados. 910 kilómetros cuadrados. El primero que declaró de utilidad pública en el 1937 fue Trujillo. Yo digo que a partir del 1930 es cuando se inicia la muerte de Valle Nuevo. La crónica de la muerte de Valle Nuevo con Trujillo como el primer gran deforestador. ¿Dónde se inicia esa deforestación? ¿En qué provincia? Trujillo se enamoró del valle luego que se enteró que Petán, que controlaba Bonao y La Vega, le cobraba $1 por cada tronco de madera a los aserraderos. De peaje. Sí, a los aserraderos que bajaban del valle de Constanza y de Valle Nuevo. Entonces Trujillo se enteró por ese negocio y exploró personalmente en el 1937, el valle. Salió, como él era un gran aficionado a la montura de caballos y crianza de caballos de paso y de trotes, salió de la Herradura de Santiago, San José de las Matas, Constanza, Valle Nuevo, San José de Ocoa, hasta El Pinar, que es el municipio que colinda con la provincia del senador que estaba, Rafael Calderón, que es por donde entró Camaño. Ahí Trujillo retorna porque quiso explorar personalmente las riquezas madereras que tenía el valle. Y desde ese momento se está deforestando el valle. Sí, el valle tiene el Pinus occidentalis, que es el pino criollo, ébano verde y la sabina. Trujillo, al contemplar esto... Ya la sabina desapareció. Seco, en extinción. Entonces Trujillo se interesa por el negocio maderero y decide iniciar la instalación de los aserraderos. Y esos hombres y familias que se especializaron en deforestar y aserradero, como son los Delio Guzmán, los Bermúdez, los José del Carmen Ramírez, porque entonces Balaguer le ponía los nombres de los deforestadores a los parques nacionales. ¿Quiénes eran? Sí, cuando Trujillo decide iniciar el negocio, instalan primero los aserraderos Valle Nuevo Seporá, asociado con el ingeniero José Delio Guzmán, que era su amigo en los años mozos, trabajaron como taquígrafos juntos. Y el dictador Trujillo le asigna la contrata de la construcción de la carretera, desde la carretera Duarte hasta Constanza, 25 kilómetros de carretera, y de este lado de Valle Nuevo a San José de Ocoa, a la empresa norteamericana Elmurs, del señor Hogan. Donde también esa es la que está medio mala, pero que existía, sí, que es Constanza, San José de Ocoa. Sí, se construyó incluso el primer o el único puente curvo de las Malaguetas que está intacto, incluso nunca se le ha tocado ni se ha remodelado. Entonces, esa contrata que ascendió a unos 10 millones de pesos en esa época, la parte que le correspondía al señor Guzmán, entonces a partir de ahí se inicia el gran negocio de los aserraderos Santelices de Trujillo y los Seporá con José Delio Guzmán, así como la caobera de Trujillo. ¿Quiénes viven ahí? ¿Quiénes son los habitantes de Valle Nuevo? Ahora mismo hay según el censo del 2006, 3.902 personas. Hay unas 2.242 familias. Y de este lado de Ocoa, en la zona de amortiguamiento del valle,
hay unas 1.200 familias hasta ahora mismo. Esto, para continuar, Trujillo en el 47 asesina, los calieses asesinan al patriarca. Sí, ese es Valle Nuevo. Ya después del ajusticiamiento de Trujillo, en 1961, se declara zona vedada. Y desde ese momento, quiero reiterar, que desde ese momento se establecieron las regulaciones que hoy está reiterando en la resolución 14-16 el ministro o el Ministerio de Medio Ambiente, donde emplazó a un desalojo en 120 días a los parceleros o habitantes de Valle Nuevo. Ya desde el 1961 se estableció como zona vedada y se establecen todas esas provisiones y regulaciones. Personalmente, en tus investigaciones, ¿tú has llegado a la conclusión de que las zonas que ellos han limitado están por encima de lo que debe de ser, o ellos han tomado medidas correctas? Hasta ahora son correctas, pero son correctas desde el punto de vista a partir de la declaratoria de la Reserva Científica en el 1983 y declaratoria de Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancière en el 1996 y la Ley 6400 del año 2000 y la Ley Especial de Áreas Protegidas, las 202-04. Pero es a partir de ahí. Pero antes de hacer, que es el argumento que esgrimen la familia Guzmán y otros parceleros o latifundistas y no latifundistas de Valle Nuevo, de que ellos habitaban el parque antes de haberlo declarado Parque Nacional o Reserva Científica. ¿Qué quieren ellos? ¿Cuidar el parque? ¿Explotar el parque? ¿O que el gobierno les pague el parque? Según todo lo que tú oyes. Ellos quieren las tres cosas. ¿Cómo? Quieren las tres cosas. Sí, ellos quieren cuidar el parque, explotar el parque y la compensación que está establecido por ley. El artículo 36, ese es un alegato, ellos esgrimen, el artículo 36 de la ley 6400 de medio ambiente y áreas protegidas, establece que cuando se declara, y eso lo estableció el presidente, el doctor Balaguer, en el 62, cuando promulga las leyes forestales, ya había establecido las prohibiciones y que en declaratoria de utilidad pública de los terrenos en áreas protegidas que fuesen propiedad privada, había que compensarlo mediante un pago o permuta. Y eso se reitere en la ley 6400 en el artículo 36, que es lo que esgrimen los Guzmán en su primera carta. ¿Qué fue lo que pagó Hipólito? Ese otro elemento que viene a la discusión, porque Hipólito pagó 243 millones de compensación a una parte de los herederos, después de la determinación de herederos, no le pagó a todos, que eran 18 hermanos, él le pagó a esta parte cabezado por Jesús Guzmán. ¿Qué pasa? Ahí viene este elemento que está en discusión. Por una parte, los ecologistas, que parece con una fraseología cada vez más radical, parecen más revolucionarios que ecologistas, cuando acusan, y en este caso hay un video que la familia Guzmán ha dado a la luz pública, donde el ministro Domínguez Brito pone en duda la validez o originalidad de los títulos de la familia Guzmán, y los ecologistas también han planteado, unos han sido un poquito más flexibles y han dicho que estos fueron favorecidos por Trujillo, que por eso esos títulos no tienen validez. Pero yo he planteado que no es necesario para usted aplicar la ley llegar a una discusión mediática denostando las familias o las reputaciones, cuando de lo que se trata es que si fuese así, pues entonces Hipólito Mejía no hubiese, supongo yo, que no hubiera tenido los argumentos para hacer ese pago, y si lo hizo, entonces había que tipificar el delito. Usted, Junior, que es abogado, porque si pagó a una persona que tenían títulos falsos sobre una propiedad, mal, ¿verdad? Pues pagó mal. Si es que pagó mal. Y ahí hay que tipificarlo como una asociación indebida en una operación ilícita,
Y entonces habría que investigar a los de Catastro, a los del Tribunal de Tierra, a los de la Contraloría General de la República, a los auditores, que siempre por cualquier debilidad, ustedes que saben de contratas y lo que es suplir el Estado, por cualquier debilidad a ti se te para un cheque, no se te entrega un cheque. Antes de tú terminar, vamos, ¿y el libro ya lo pusiste en circulación? Lo puse en circulación sí, en el encuentro en San José de Ocoa. ¿Y fue el ministro? No, el ministro va el día 27. Porque con él es que tú tienes que promover ese libro. El ministro, yo pienso que el ministro debería leerse el libro. No, porque lo que debe hacer un ministro los primeros meses de tirar una edición. Sí, pero independientemente del libro, yo te quiero hacer una petición. Yo te confieso que a pesar de que cogí el libro y vi que todo ese material está ahí, vi que tú te fuiste más allá de un libro. Tú fuiste e investigaste. Entonces lo que vamos a hacer, debido a que en ese lugar nace como un 70% de las aguas de República Dominicana, y Grullón y yo hemos llegado a la conclusión de que energía y agua son las dos cosas más importantes, de que nosotros ampliemos, inclusive aunque se vende un poquito menos el libro, que mucho de lo que diga, de lo que dice el libro, tú no los cuentes aquí. Es decir que esto lo vamos a poner como una primera parte, porque hay cosas que tú has mencionado, que son los papeles de la política. Trujillo, las familias, los herederos, el papel de Balaguer, los pagos, declaración de... Ha mencionado leyes, pero no dice el contenido de las leyes. La ley número tal. Es decir, que vamos a dejar eso así y vamos a decirte que eso vamos, sigue. Que eso sigue. Que no se vayan, sigue. Quiero confirmar o abundar precisamente, como usted ha planteado, lo de la politización del tema, porque precisamente el abogado Juan Bautista Pérez Ranciel, que es el nombre que se le dio al Parque Nacional de Valle Nuevo, un destacado jurista y juez de Santiago, que está en su reseña biográfica en el libro, dijo lo siguiente, y quiero que los jueces del Tribunal de Tierra tomen esto en cuenta a la hora de analizar este caso, ver los títulos originales, porque la invalidación de esos títulos, desde mi punto de vista simplemente lógico y racional, si estos títulos son invalidados porque fueron favorecidos por los Trujillos, pues entonces tendríamos que analizar, investigar todos los títulos de la época de Trujillo, incluso los títulos de los propietarios que fueron opositores a Trujillo, recuerde que las tierras comuneras, incluso de sus antepasados, de los Jacín, de los míos, dicen Ciudad Trujillo. Sí, pero era nosotros, Trujillo que le daba nosotros no vamos a hablar de tecnicismo cuando se trata de la vida misma. Congreso. Aquí se ha reformado Constitución para que gente siga en el poder. Si hay que reformar la Constitución para retomar las tierras en donde nacen las aguas de República Dominicana, eso no merece ni discusión, ni siquiera una sentencia. Es un braguetazo que hay que hacer. ¿Verdad? Entonces, Juan Bautista Pérez Rancier dijo en ese momento, cuando la política entra por la puerta de un tribunal, la justicia salta por la ventana. Sí. Gracias, Piccolo. Bien.